Bien, vamos a hablar de la fisiología de la reproducción en el macho. Los machos de las distintas especies presentan aparatos reproductivos diferentes, adaptados a su morfología corporal, al medio en que han evolucionado y a sus necesidades. Dentro de esta diversidad hay órganos que, aunque de forma diferente, cumplen con las mismas funciones en todas las especies. El desarrollo del embrión y del feto dependerá de las gónadas indiferenciadas del feto genéticamente macho, que son inducidas a diferenciarse en testículos, y estos producen testosterona, que es necesaria para el desarrollo del tracto urogenital. Es decir, el feto va a producir una hormona inhibitoria de los conductos de Müller, lo que permite el desarrollo de los conductos de Wolff. Los testículos se mantienen inactivos hasta la pubertad, cuando se inicia la secreción de gonadotrofina. Como podemos ver ahí, tenemos cómo sería el aparato reproductor tanto de la hembra como del macho, y en el medio el periodo indiferenciado. Es ahí donde debe ocurrir ese influjo de hormonas inhibitorias para tener que, digamos, inhibir el desarrollo de los conductos de Müller y producir el desarrollo de los conductos de Wolff, para que ese embrión o ese feto se desarrolle como de aparato reproductor masculino. El desarrollo del tracto genital del macho y sus caracteres sexuales secundarios entonces es dependiente de andrógenos. Para el desarrollo completo del fenotipo macho se requiere de las enzimas que catalizan la conversión del colesterol en testosterona y en 5-dihidroxitestosterona. Hablando de cómo están formados o distribuidos los órganos genitales del macho, podemos hablar de órganos externos e internos. Cuando hablamos de los externos, tenemos externos órganos pares, como ser el testículo, el epidídimo, conductos diferentes, que están dentro del saco escrotal. Externos pero impares sería el pene, con la uretra peniana y el prepucio, y dentro de los internos tenemos el conducto deferente, las glándulas anexas y la uretra pelviana. Indudablemente que nosotros podemos hablar de distintos sexos, o sea, la diferenciación sexual la podemos hacer por el sexo genético, por el sexo gonádico y por el sexo genital. Cuando hablamos del sexo genético, vamos a ver que cada célula que aporta el material genético, o sea, ya sea un óvulo en la hembra o el espermatozoide en el macho, o sea, la gameta femenina o masculina, van a aportar ese número de cromosomas que después se van a mezclar y van a dar el origen al sexo genético. El tema es que cuando nosotros hablamos de la gameta femenina, vamos a encontrar solamente cromosomas X. O sea que un óvulo va a tener un cromosoma X, que es el que se va a ir a juntar con el espermatozoide para dar inicio a ese huevo cigoto y a la nueva vida. Si hablamos de la gameta masculina, vamos a encontrarnos con que va a presentar los dos tipos de cromosomas, los X y los Y. O sea que nosotros, cuando vemos en un espermatozoide, el espermatozoide puede tener carga genética o cromosoma X, o puede tener cromosoma Y. Entonces, dependiendo de cómo sea la unión de ese óvulo con ese espermatozoide, nos puede dar un embrión femenino, cuando se unen las dos gametas y el cromosoma es el cromosoma X, va a dar entonces embrión femenino. ¿Qué pasa? Si ese óvulo se une a un espermatozoide que su carga cromosómica es Y, nos va a dar un embrión
XY, o sea, un embrión masculino. El otro es el sexo gonádico. Entonces tenemos que, si tenemos el embrión masculino, como decíamos, donde está presente el cromosoma Y, ese huevo cigoto va a ser XY y lo que va a producir es el desarrollo de testículo a partir de esa cresta indiferenciada de la gónada, donde va a tener el influjo de los andrógenos. Si ese embrión es femenino, o sea, la carga es cromosómica, es XX, o sea, está ausente el cromosoma Y, va a ser más externa su acción y lo que va a hacer es darnos como resultado el ovario. En cuanto al sexo genital, el sexo genital tenemos los genitales externos indiferenciados. Desde el tubérculo genital va a dar origen, si es XX, al clítoris, si es XY, el glande peniano. Y de la tumefacción genital, si es XX, va a desarrollar la vagina y vulva, y si es XY, va a dar como resultado el desarrollo del cuerpo, el pene y la bolsa escrotal. Entonces, ahí ya tenemos que comienza la función, digamos, de lo que es, que decíamos al principio, de esas hormonas inhibitorias, donde se va a producir en aquellos, digamos, individuos que no tienen sin hormona testosterona, como ser ese huevo cigoto con la carga cromosómica XX, va a hacer que no haya conducto de Müller, no se estimule el conducto de Müller, y aquellos que tienen la carga cromosómica XY va a hacer que se inhiba ese conducto, a su vez de inhibir ese conducto de Müller, como decíamos, también a su vez activa el desarrollo de los conductos de Wolff, por lo tanto va a haber producción de testosterona y se va a producir, ¿no es cierto?, el desarrollo del aparato reproductor masculino. O sea, que una vez que tenemos el desarrollo como embrión masculino, va a haber el desarrollo, ¿no es cierto?, del testículo, la hormona antimülleriana va a la célula de Sertoli y va a producir la atrofia de los conductos de Müller. Se produce la destrucción y la atrofia de este músculo, de este conducto de Müller. Entonces, ¿qué hace el testículo? Produce testosterona que van a la célula de Leydig, ¿no es cierto? Son producidas por las células intersticiales de Leydig, y lo que van a hacer es desarrollar el conducto de Wolff, y entonces se va a producir, digamos, una diferenciación, se va a desarrollar el canal deferente, el epidídimo, las vesículas seminales. Y esto nos va a terminar desarrollando el aparato reproductor masculino. Entonces, ese, digamos, embrión masculino va a tener testículos, esos testículos van a producir testosterona, y esa testosterona, a su vez, con las hormonas conversoras, las enzimas conversoras, perdón, se va a transformar en dihidrotestosterona y va a cumplir con la función y el desarrollo del aparato reproductor, que nosotros como base vamos a tomar la del toro, que tiene, ¿no es cierto?, sus aspectos con las glándulas que decíamos internas, testículo, pene, aparato copulador, etcétera, etcétera, que lo vamos a desarrollar ahora. Tiene algunas diferencias entre las especies. ¿Se acuerda que decíamos al principio? Las características son las mismas, pueden tener incluso las glándulas o alguna de
de los componentes del aparato reproductor una situación distinta, pero cumplen toda la misma función. Y aquí tenemos para ver, por ejemplo, la del toro, donde la característica especial que tiene, que es esta S sigmoidea o S peniana, está por detrás del escroto. En cambio, si lo comparamos, por ejemplo, al toro, a el macho cabrío y al cordero, digamos, es indudablemente que se diferencia con el cerdo, que esa S sigmoidea es preescrotal y no posescrotal como en la otra especie. Bueno, después tenemos acá, por ejemplo, el potro, que ya no tiene ese tipo de características, y vemos la del gato y la del perro como también se complementan. Algunos detalles de la fisiología de este aparato. Bueno, como ven ahí tenemos las distintas especies. Cuando se produce la pubertad es cuando hay zoospermios encontrados. Se dice que es cuando tiene la capacidad de producir espermatozoides que produzcan reproducción, o sea que puedan continuar con su desarrollo y ir al encuentro con el óvulo y poder producir la fecundación. En el toro ocurre entre las 8 y 14 meses. En el cordero, como decíamos, entre 6 a 9 meses. El caso del cerdo, 5 a 7 meses. 56 meses en el gallo. En el caballo, 20 a 30 meses. Bueno, ahí tenemos el ejemplo del humano como para comparar. La cantidad de semen por eyaculado, el toro 5 a 8 mililitros, 0,8 a 1,2 en el cordero, 150 a 200 y a veces hasta 500 en el caso del cerdo. La característica también diferenciable acá es que tiene muy baja concentración, por eso contrapone esa baja concentración de espermio por mililitro, produciendo gran cantidad de eyaculado. 0,2 a 1,5 en el gallo, 60 a 100 en el caballo. En cuanto a las concentraciones, lo que estábamos diciendo, fíjense, de la concentración de millones de espermatozoides por mililitro, para el caso del toro entre 1000 y 1800, en el carnero 2000 a 3000 millones por mililitro, el cerdo tiene muy poquito, de 100 a 300, de 30 a 11.000 en el caso del gallo, y de 100 a 150 millones de espermatozoides por mililitro para el caso del caballo. El tiempo para la espermatogénesis, hablamos de alrededor de, en general después vamos a ver que lo clasificamos a todos que están alrededor de 61 días, pero podemos decir que el toro es una media de 40 días, el carnero 50 días, el cerdo 35 días. Otra característica muy importante, diferencial, es el lugar del depósito en la hembra del espermatozoide, digamos, del eyaculado en realidad. En el caso del toro es en la vagina anterior, en el carnero en la vagina anterior, en el cerdo en el útero, por eso hablamos de que prácticamente hay una inervación del cuello uterino. En el gallo se produce en la vagina invertida y en el caballo es forzado en el útero. ¿Por qué se habla de forzado en el útero? Porque hay en la estimulación que sufre la hembra, digamos, llega el momento de producirse el eyaculado, donde se produce una presión negativa en el útero y por lo tanto es como que absorbido por esa presión negativa del útero y es introducido directamente a el útero. En cuanto al descenso del testículo, cuando hablamos del descenso
del testículo es un estudio particular porque hay fenómenos que determinan profundas modificaciones tanto en la topografía y en la relación de las gónadas como en la anatomía de la porción externa del aparato genital masculino. Nosotros podemos hablar que en cuanto al descenso, vamos a hablar de una disposición inicial. El descenso del testículo es la migración, el cual cada gónada masculina desarrollada en la región lumbar abandona el abdomen, pasa por el espacio o el conducto inguinal y se sitúa dentro de las envolturas, que hacen relieve sobre la región inguinal o sobre el peritoneo. Varía indudablemente con las especies. El descenso es un fenómeno, o sea, el descenso del testículo es un fenómeno particular de los mamíferos, no se verifica en toda la especie de esta clase, no se produce en los enórquidos, donde los testículos quedan en el abdomen en caudal a los riñones en posición idéntica a los ovarios, como por ejemplo monotremas, desdentados, prosgocidios, cetáceos, serénidos y alguna especie de otro orden. En cuanto a la variación de especie, en los exórquidos, la mayoría de los mamíferos, los testículos abandonan el abdomen y hacen relieve en el exterior contenido por las envolturas. El descenso del testículo no produce los mismos resultados en todas las especies. Podemos hablar de temporánea en los roedores, quirópteros e insectívoros, son enórquidos y exórquidos alternativamente según el período. En ellos, por ejemplo, en el conejo, o sea, hablando de otra variación de especie, el canal inguinal y en particular en el anillo interno se mantiene siempre abierto y sus envolturas testiculares poseen formaciones musculares desarrolladas que pueden enviar el testículo hacia el interior del abdomen. En cuanto a la, digamos, a la evolución en el macho, la evolución compleja del gobernáculo testicular e formación en la pared abdominal de una depresión peritoneal por donde penetrará el testículo, y la época es variable según la especie. 33 días para los carnívoros, 45 días para los equinos, 45 días para los rumiantes y el caso particular distintivo en el humano, 55 días. En cuanto a, siguiendo con la evolución, ¿no es cierto?, en el macho, el divertículo se profundiza y representa el proceso vaginal del peritoneo. La cavidad vaginal se forma siempre antes que el testículo se introduzca en el espacio inguinal. Las hormonas testiculares provocan el espesamiento del gobernáculo testicular. Se forma el cono inguinal que contiene tejido conectivo, músculo liso, músculo de la pared abdominal y está revestido, ¿no es cierto?, por el peritoneo. ¿Qué representa el cono inguinal? Una lámina muscular robusta en el conejo y en el equino, débil en el humano, por ejemplo, y prácticamente ausente en rumiantes y en carnívoros. Este descenso testicular está acompañado por un notable alargamiento del ligamento suspensor y de la porción adyacente del mesórquido, la regresión y acortamiento del gobernáculo testicular. O sea, esos dos aspectos son bien diferenciados. El alargamiento notable del ligamento suspensor y la regresión y acortamiento del gobernáculo testicular. En cuanto a la formación de las envolturas testiculares, superficialmente la piel modificada o escroto, o sea, se produce esa diferenciación en la piel donde van a estar después dispuestos, ¿no es cierto?, los testículos. Tiene células musculares lisas, o dartos, músculo dartos.
el peritoneo que forma la túnica vaginal, hojas parietales que están recubiertas externamente por tejido fibroso y la continuación de la fascie transversa o fascie espermática interna. Y alrededor de la fascia interna se ubica el músculo cremaster. En cuanto a las anomalías del desarrollo del aparato genital masculino, y ahí podemos hablar de hermafroditismo. El hermafroditismo se refiere a aquel animal que reúne en sí mismo los dos sexos. Podemos hablar de pseudohermafroditismo, que es un estado intersexual en el cual se muestra sexo genético y gonadal masculino, aunque los genitales externos son femeninos. Es una diferenciación sexual, una constitución genética de un sexo con apariencia del otro sexo. Y después tenemos los criptorquídeos. Los criptorquídeos son ya sea, o sea, ¿a qué se refiere la palabra criptorquídeo? Donde no hubo desplazamiento del testículo, el testículo no se desplazó al saco de la piel, o sea, al escroto, y podemos decir que puede ocurrir por falta de migración, por descenso incompleto de uno o ambos testículos, y puede ser abdominal e inguinal. O sea, así como hablábamos de aquellos que naturalmente pueden no producirse el descenso, como los testicondos, como el caso del elefante, en toda la otra especie sí o sí debe descender al escroto, o sea, a la bolsa escrotal. Y ese problema, esa anomalía puede ocurrir, ya sea y detenerse el descenso en el abdomen o en el canal inguinal. Con respecto a la migración del testículo en los animales domésticos, tenemos que en los rumiantes se completa antes del nacimiento, o sea que ya el animal nace con los testículos en la bolsa escrotal. El equino puede ser antes del nacimiento, que es donde sobrepasan el espacio inguinal, pero el descenso completo tarda unos 6 a 8 meses, o sea que se encuentra detenido en el canal inguinal. En cerdo y primate se realiza apenas después del nacimiento, y en los carnívoros en el nacimiento son intraabdominales, pero enseguida comienza su descenso y se completa muy rápidamente. Algunas características que tenemos, digamos, diferenciales en cuanto, que tienen que ver con la especie, ¿no es cierto?, pero en cuanto a la ubicación, a la erección, al mediastino, si tiene o no mediastino, y a la posición del epididio. Para tomar como ejemplo, el equino, fíjense que equino, bovino, ovino, están en la región inguinal. El equino es horizontal, pero las otras especies ya son verticales. Fíjense que por la posición en el porcino está entre el ano y la región inguinal y por lo tanto su dirección es oblicua a casi vertical. Para tener una idea de cómo están en la ubicación. Esto ustedes lo recordarán ya por anatomía. El canino también está entre el ano y la región inguinal, también es oblicuo y casi horizontal. El caso del felino es ventral al ano, oblicuo y casi vertical, y bueno, el caso compartido del humano que es inguinal y casi horizontal. El aparato genital masculino, entonces, tenemos que hablar que consta de testículo, conductos espermáticos, glándulas accesorias y órgano copulador. Cuando hablamos del testículo, decimos que es una glándula par
que posee doble función, tiene una función citógena, o sea, la producción del espermátide, del espermatozoide, y una función endocrina, que es la producción de hormonas sexuales masculinas, o sea, los andrógenos, representada principalmente por la testosterona. Y los testículos están situados en el interior de la bolsa escrotal, son ovales, firmes. En cuanto a los conductos espermáticos, que van a formar el cordón espermático, es el conjunto de elementos que van o proceden del testículo y del epidídimo. Estas estructuras fueron arrastradas por la gónada en su descenso hacia el escroto y comprenden vasos, nervios testiculares, epidimarios, sostenido por el mesorquio proximal, y también tiene, ¿no es cierto?, el conducto deferente. En cuanto a los conductos espermáticos, decíamos, el principal representante es el epidimo. El epidimo, que se localiza sobre el margen dorsal del testículo, constituido por un tubo único arrollado sobre sí mismo, que anatómicamente consta de 3 partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. Esta última porción se continúa con el conducto deferente. Y en la cabeza desembocan los conductos eferentes y su unión forma la propia cabeza del epidimo, y continúa el conducto formando el cuerpo, y la parte final es la cola, que se continúa, como decíamos, con el conducto deferente. ¿Qué función tiene el epidimo? En él se transportan, concentran, maduran y almacenan los espermatozoides para que en el momento de la eyaculación pasar a los conductos deferentes y ser expulsados. Si no hay eyaculación, los espermios son absorbidos por la célula de la cola del epidídimo. Entonces, en cuanto a de las funciones que decíamos de transporte, desde la cabeza al epidídimo y llegado al, digamos, desde la producción o la entrada al epidídimo, para cumplir con esa función de transporte, estaríamos hablando que, dependiendo de la eyaculación, frecuente o no, para el toro sería 7 a 14 días, para el cerdo 12 días, para el carnero 16 días. En cuanto al mecanismo, está dado por la presión del esperma nuevo, o sea, de los gradientes desde los eferentes, y por supuesto por las contracciones regulares del músculo liso, que va a producir un peristaltismo en cabeza y cola, y que es independiente de la actividad sexual. Las contracciones de la cola son estimuladas por la actividad sexual, y eso puede hacer que este transporte sea más o menos rápido. Otra de las, digamos, de las funciones que cumple el epidídimo es la maduración espermática. ¿Qué ocurre? En el conducto eferente y en el epidídimo, segmento inicial y medio. ¿En qué consiste esa maduración? Cambios bioquímicos y físicos. Está controlado por la velocidad de transporte a través del epidídimo y sus secreciones, que permite graduar el tiempo de maduración. Y por el cambio en el fluido, donde se mantiene, digamos, el espermatozoide. O sea, ¿cuáles son esos cambios? Hay adquisición de motilidad, principalmente al principio no se despliegan porque están recubiertos por inmovilina, que la produce el epitelio del epidídimo, una proteína, por falta de sustrato energético o por baja tensión de oxígeno. ¿Qué ocurre a nivel del núcleo? Se producen los puentes disulfuro, cambios de superficie en la membrana plasmática que permite el pasaje de iones y sustrato energético.
Después se produce la migración de la gota citoplasmática y el espermatozoide está pronto para continuar su camino, ya sea al conducto deferente, a la ampolla deferente. Otra de las funciones que decíamos del epidimo es el almacenamiento. ¿Qué ocurre en la cola? Que solo llega al 50% de los espermatozoides producidos. En el segmento terminal del epidimo, el 2% de los conductos deferentes es donde se almacenan 4 días de producción testicular, que depende de la capacidad de almacenamiento, que va a ir variando según la actividad sexual y sin pérdida de función. Podríamos hablar de algunos ejemplos de la concentración de espermatozoides según la región del tracto, expresado en millones, y en reposo sexual en la cabeza 19,4, en el cuerpo 4,7 y en la cola 37,6, y en el deferente y la ampolla 7,9. Pero si ya hablamos de que hay eyaculados, eso va a variar y baja mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, teniendo en cuenta el trabajo que haga el semental, estamos hablando del toro, ¿no es cierto? Entonces puede bajar esa concentración, y si se hace, por ejemplo, 6 colecciones por semana, podemos llegar a tener hasta, digamos, la concentración en la cabeza de 22,6, en el cuerpo de 5,2, en la cola 26,2 y en el conducto deferente y ampolla 3,3. O sea que es diferente según la actividad sexual del animal. El destino que ocurre o que sufre ese esperma no eyaculado va a depender si hubo reabsorción o hay pérdida. Cuando hablamos de la reabsorción, ocurre principalmente en el epidimo, en el conducto deferente y en la ampolla, donde hay gran concentración de macrófagos que, si no hubo eyaculado, esos espermios son fagocitados. Y hay otras especies, como por ejemplo el carnero, donde los pierden por la orina, donde se puede encontrar hasta un 87% de pérdida de ese semen o esperma no eyaculado en la orina del carnero. Otro de los conductos espermáticos es el conducto deferente. Es un tubo de naturaleza muscular que va desde la cola al epidimo hasta la uretra pélvica, recorre el escroto, sigue en la pelvis, al llegar a la vejiga urinaria se curva y termina encima de la próstata. Junto con los vasos y nervios que se dirigen al testículo, constituyen el cordón espermático. La última parte, excepto en el cerdo, se dilata y forma la ampolla del conducto deferente. Su función es impulsar a los espermatozoides desde el epididimo a la uretra en el momento de la eyaculación. La uretra, canal que conduce la orina fuera de la vejiga, también conduce los espermatozoides. Comienza en el orificio uretral interno y termina en el orificio uretral externo, situado en el vértice del pene. La porción preprostática solo transporta orina, el resto llevará orina durante la misión o semen durante la eyaculación. Hablamos de las glándulas accesorias. Las glándulas accesorias del aparato genital masculino se agrupan alrededor de la uretra pélvica, secretan buena parte del líquido seminal indispensable para transportar a los espermatozoides, medio de nutrición y amortiguador contra el exceso de acidez del aparato genital femenino. El tamaño y la forma de estas glándulas no son iguales en cada especie, pero sí la situación respectiva, como veíamos en la transparencia al principio. Digamos que hay
podemos hacer alguna diferencia en cuanto a las características, pero eso es más anatómico. Tengan en cuenta ustedes que, como decíamos, todas están presentes y digamos, cómo están ubicados es muy parecido. Cumplen las mismas funciones, pero tienen por ahí algunas faltan, otras se ubican no en el mismo, en la misma situación, pero eso depende, como decíamos, de la especie. En cuanto a la secreción de estas glándulas anexas, es la secreción que va a producir un porcentaje del eyaculado, como decíamos, tienen distintas cantidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, las glándulas vesiculares representan un 30% en el toro, en el berraco, ¿eh? En el carnero el 8%. Después, por ejemplo, en la próstata solo representa en el toro un 6% del eyaculado, en el carnero 6%, en el cerdo 40%, en el potro 30%, en el perro el 70%. Entonces hay diferencia en cuanto a cómo intervienen. Entonces hablamos de las vesículas seminales, que son las de mayor tamaño, son glándulas pares situadas dorsolateralmente al cuello de la vejiga. Su conducto excretor se une al conducto deferente en rumiante y equino. En cerdo desemboca independientemente en la uretra. Su secreción constituye la parte más abundante del líquido seminal. Es la fracción posespermática del eyaculado. Contiene fructosa, ácido cítrico, sustancias con función tampón. En cambio, la próstata ya es una glándula impar que rodea la vejiga. Su función principal es secretar un líquido que se mezcla con el contenido de las vesículas seminales en el momento de la eyaculación. Este fluido forma el volumen principal del eyaculado. El líquido prostático es rico también en aminoácidos, ácido cítrico, enzimas como por ejemplo fosfatasas ácidas, fosfatasa alcalina. Las glándulas bulboretrales son glándulas pares, se sitúan dorsalmente a la porción caudal de la uretra pélvica. Su secreción es rica en mucina, constituye la porción preespermática del eyaculado y tiene la función de limpiar la uretra. Las glándulas de Cooper son dos glándulas de tamaño de una arveja situadas a ambos lados de la base del pene. Producen una secreción clara y espesa que se piensa que protege a los espermatozoides contra el exceso de ácido de la vagina, de esa secreción normal y defensiva que tiene ese epitelio secretor ahí en la vagina, que hace que, como es un conducto que está en contacto directo con el exterior, puede sufrir digamos, el avance de alguna infección externa, y por lo tanto un mecanismo de defensa que tiene es producir un pH muy, muy ácido, y entonces el espermatozoide no puede desenvolverse en ese, digamos, en ese exceso de acidez. Por lo tanto, estas glándulas son las encargadas también de poder bajar ese pH, o por lo menos protegerlo al espermatozoide. En cuanto al órgano copulador, el pene es el órgano sexual externo que permite el apareamiento. Posee en su interior un canal llamado uretra donde desembocan los vasos deferentes. Este es un canal común para la salida de orina y semen, como habíamos hablado, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta acá que según la especie, como decíamos hoy, tienen características especiales, como ser la presencia de la curvatura sigmoidea o S. peniana, como se llama, en carnero, toro, chivato, berraco, que el estiramiento de la curva sigmoidea permite la salida del pene al momento de la monta.
porque indudablemente no es no es, no cambia en cuanto a su tamaño, digamos. Otra característica es el músculo retractor. El músculo retractor del pene, posterior a la monta en los carneros, toros, chivatos y urracos, el pene ingresa a su envoltura gracias a la acción del músculo retractor. O sea, lo retrae una vez que ha terminado la monta en estas especies. Acá tenemos la característica para que vean cómo se presenta la diferencia en los tipos, pero sobre todo el tipo de tejido por el cual está conformado, ¿no es cierto?, el pene. De un tipo fibroelástico, como es el de los rumiantes, el cerdo, como decíamos, que depende del músculo retractor del pene, que en el momento de producirse la excitación, esto se relaja, entonces produce que haga protrusión el glande por fuera del prepucio, y una vez que ha terminado la monta, el músculo retractor vuelve a guardar o a llevar hacia adentro del prepucio nuevamente el pene. Comparándolo con otro tipo de tejido, donde hay un músculo isquio cavernoso, que es el que va a producir el agrandamiento, o sea, se ensancha y se alarga el pene, por ejemplo, el caso del caballo, donde ya hay otra función, donde hay una gran entrada de sangre a ese tipo de tejido y hace que se ponga erecto y pueda producir la monta. Bueno, características que tiene el pene según la especie, decíamos, el equino, la consistencia es esponjosa, tiene un cuerpo cavernoso, el ovino, caprino y porcino es fibroelástica, con flexura posescrotal, como decíamos, bovino y ovino, preescrotal en el porcino. Y el caso del canino, la consistencia es 50 y 50, o sea, tiene tejido elástico, pero también tejido esponjoso, como es el felino. Tiene dos cuerpos cavernosos el canino, y además tiene, digamos, un cartílago o hueso peniano, como se lo conoce, el canino y en el felino. Bueno, otras características, según la especie, sobre todo el glande del pene. El equino tiene mucha erección, porque decíamos por el tipo de tejido. En el bovino solamente hay digamos, un aumento de la tensión de ese tejido fibroso, y por lo tanto no hay cambio, sino que solamente hay un estiramiento, una protrusión. En cuanto a la forma, el equino es de hongo, cónica retorcida en el caso del bovino. Otra característica especial es, por ejemplo, la de sacacorcho en el porcino, que no es glande, tiene mucha simetría. El ovino y caprino tienen además mucha prolongación uretral, cosa que no es tanto en el bovino y tampoco en el equino. Y bueno, y las otras diferencias grandes están con el caso del canino, que presenta en su forma, ¿no es cierto?, tiene un bulbo y una porción alargada. Y el caso del gato, los felinos, que tienen espinas cónicas en dirección caudal, que son más que nada para, digamos, en el momento de la penetración, excitación a la hembra. Bueno, el prepucio es un pliegue doble en el equino,
tiene simple en la demás especie. En el cerdo presenta el divertículo prepucial, que por eso por ahí podemos tener inconvenientes si queremos hacer sondaje. El músculo prepucial craneal lleva al prepucio hacia craneal y el músculo prepucial caudal lo retrae. Ambos faltan en el equino, el caudal falta en los carnívoros y en el cerdo. Bueno, como decíamos, las características según la especie del prepucio es una vaina en el equino, todo tiene, digamos, un saco que envuelve al pene, pero tiene forma de vaina. Pero en el equino es donde es un prepucio propiamente dicho. Fíjense que después tenemos, en cuanto al divertículo prepucial, ninguna de las especies tiene, excepto el porcino, y el músculo retractor que está en el bovino, ovino caprino y porcino. En cuanto a la irrigación de los órganos genitales del macho, tenemos que el escroto está irrigado por la pudenda externa, los testículos y el epidimo por la testicular. Ustedes pueden ir observando por el dibujito acá donde está ubicado. El conducto deferente irriga la testicular, la umbilical y la pudenda interna. Glándulas vesiculares, próstata y bulbo uretral están irrigadas por la pudenda interna. El pene está irrigado por la pudenda interna, la obturatriz y la pudenda externa, y el prepucio por la pudenda externa. En cuanto a los órganos reproductores de las aves, están constituidos como de los mamíferos, los testículos, los epidimos, los conductos seminales, órgano copulador, que recibe el nombre de falo en los gallos y pavo, y pene en pato y ganso. Faltan las glándulas sexuales accesorias que vimos que comunes en los mamíferos. Se encuentran estos testículos dentro de la cavidad abdominal, debajo de los riñones. La estructura es similar a los testículos del mamífero. Y los epidimos conducen al canal deferente. Los conductos deferentes terminan en un conducto eyaculador eréctil, que decíamos que en el gallo y pavo se le dice falo, constituido por dos pliegues redondeados que dejan en el centro una ranura por donde fluye el semen, y es un pene, digamos, propiamente dicho, para el pato y ganso, ese vaginable de la cloaca en erección. Aquí tenemos graficado cómo es el caso del gallo, el falo y el pene en patos y ganso, que decíamos que son diferentes. Decíamos que los conductos deferentes desembocan en ese, digamos, esa papila del conducto deferente que después sigue en esta ranura hasta el cuerpo fálico mediano, donde el eyaculado corre y puede ser depositado en la cloaca de la hembra. Bueno, con respecto a cómo se maneja todo este sistema, vamos a hablar del eje gonadal. El hipotálamo, que libera el factor liberador o GnRH, que va a la hipófisis. Entonces esta glándula en su parte anterior o adenohipófisis libera folículo estimulante y luteinizante, que van a ir a los testículos y se van a producir su función, y va a también producir bajo el influjo de estas gonadotrofinas los esteroides, principalmente, como decíamos, testosterona. Con respecto a todo el arco reflejo de cómo se produce la estimulación, depende de muchos factores. Factores que tienen que ver con el medio donde se desarrolla el animal, ese influjo del medio externo, como puede ser la alimentación, la temperatura, la luz, excitaciones sensoriales, los movimientos, todo eso van al córtex y al hipotálamo. También depende de factores internos, o sea, endógenos, como ser la herencia
y principalmente el estado sanitario. Tengan en cuenta ustedes que el primer aparato que se detiene cuando hay un desequilibrio en la nutrición o un problema en el estado sanitario es el aparato reproductor. Entonces, indudablemente que tenemos que tener en cuenta que deben estar fisiológicamente hablando todo normal para que el hipotálamo libere ese factor liberador GNRH que va a ir a actuar a la hipófisis para que la hipófisis, la parte anterior, la adenohipófisis, produzca las dos gonadotrofinas, folículo estimulante y la ICSH, que es lo mismo que la luteinizante o la LH. Generalmente hablamos de LH, pero indudablemente estamos hablando puntualmente del aparato reproductor masculino. Entonces acá no es hormona luteinizante, sino hormona estimulante de las células intersticiales. Por eso se llama ICSH. La folículo estimulante es la misma. Va a actuar sobre los túbulos seminíferos, va a producir la estimulación de la espermatogénesis. En cambio, la hormona estimulante de las células intersticiales va a ir a las células intersticiales de Leydig y entonces lo que va a estimular es la síntesis de testosterona. La testosterona va a salir, va a ser transportada y va a tener acción directa también sobre la espermatogénesis, pero también va a tener que ver con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios del macho, el estímulo a las glándulas accesorias del aparato genital, el desarrollo del instinto sexual o líbido, o sea, el deseo sexual, y el desarrollo del hábito masculino. La espermatogénesis. La espermatogénesis, como veíamos hoy en una de las funciones que decíamos, está en los túbulos seminíferos. O sea, el lugar es en los túbulos seminíferos. Hay una diferenciación, una división que recibe el nombre de meiosis porque reduce el número diploide a número haploide de cromosomas, y es por eso que cada gameto aporta uno de los cromosomas, dependiendo de la unión de esos dos gametos, dependerá si qué aporta el óvulo y qué aporta el espermatozoide, como veíamos al principio, para que se produzca un huevo cigoto y se desarrolle un nuevo ser. Esta espermatogénesis es continua de la pubertad, dura aproximadamente entre 50 y 60 días, y la maduración ocurre en el epidimo, que es la capacidad fertilizante y motilidad del espermatozoide. Entonces, decíamos, la espermiogénesis, o sea, la formación, va a partir de una célula no diferenciada o indiferenciada, como es la espermátide, que es una célula redonda, hasta el espermatozoide, que es una célula que tiene ya característica especial, donde tiene una cabeza, cuello, cuerpo y cola. Se produce en 4 fases. En la primera, que es la formación de la vesícula acrosómica, que es el aparato de Golgi de la célula, le va a formar un capuchón cefálico, que es el que lleva la carga de las distintas enzimas que después van a actuar, ¿no es cierto?, en la penetración al óvulo, esa reacción acrosomal, que es la activación de la enzima, y por supuesto la maduración. Acuérdense que generalmente la mayor parte de la maduración del espermatozoide ya ocurre en las vías sexuales de la hembra. Entonces la espermiación es la liberación de células de Sertoli al lumen del túbulo de espermatozoide, que tiene cabeza, tiene un núcleo, un acrosoma, una región posacrosómica, tiene un cuello y tiene una cola, que a su vez está diferenciada en pieza intermedia, pieza principal
y pieza terminal. Acá podemos ver en esta figura cómo es el curso de la espermatogénesis. O sea, partiendo de una espermatogonia en meiosis hasta producir el espermatozoide maduro, digamos, cómo se va transformando, porque una vez que se produjo el influjo, esta célula lo que sufre es su transformación. Solamente hay una mitosis, pues ya es meiosis. Los túbulos seminíferos y el intersticio, que es donde se produce todo este sistema, va a estar formando, o va a estar formado por esta gran célula que ocupa todo este espacio, que tiene un núcleo, que es la célula de Sertoli, que es la célula que le va a dar la base, el sostén a esa espermátide que se empezó a diferenciar, que va a terminar siendo espermatocito. Le da todo, es la única célula que está en contacto con la célula de la reproducción. Y ya en el intersticio tenemos la célula de Leydig, que es la que va a producir testosterona. Si vemos una formación, partimos de una espermatogonia con 2N, o sea, número normal de cromosoma, hay una transformación en espermatocito primario, o sea que acá todavía mantiene el número doble de cromosoma. Hay un espermatocito secundario que ya sufrió una meiosis, entonces pierde la mitad de la carga cromosómica, o sea, esta mitosis después es una meiosis. Acá en la meiosis ya tenemos células que tienen número haploide de cromosoma y a partir de ahí ya es solamente una transformación en un espermátido o espermatocito primario, después ya en un espermatocito tardío y una célula espermática ya funcional que es liberada a la luz del túbulo. Acá lo tenemos graficado de otra forma, acción de testosterona que va a tener influencia sobre la célula de Sertoli, y la célula de Sertoli a su vez tiene acción sobre esta espermatogénesis, la diferenciación y maduración de la gameta masculina, y eso hace que ese espermatozoide primario o esta espermatogonia se divida, pase a espermatocito primario, división meiótica, los dos hijos iguales, digamos, de estas células dos iguales, todavía número doble de cromosoma, y ahí ya hay una meiosis. Entonces nos va a dar esa espermatia con número haploide de cromosoma que después por transformación va a terminar siendo un espermatozoide. El ciclo del epitelio seminífero. ¿Qué es un ciclo seminífero? Es la progresión a través de una serie completa, o sea, todas las asociaciones celulares, o sea, todos los estadios que encontramos en una ubicación a lo largo del túbulo seminífero. Como esto es como si cortáramos un pedacito del túbulo seminífero y vemos todas las células, toda la serie celular que encontramos en ese momento y en ese lugar. El estadio es la asociación de celulares que transitan de una a la próxima en tiempo predecible, que es lo que hablábamos hoy de cuánto duraba todo el ciclo. La onda espermática es el ordenamiento secuencial de estadio a lo largo de la longitud del túbulo seminífero. O sea, nosotros vamos a ver desde que comienza la transformación hasta que llega el espermatocito a ser liberado por ese epitelio seminífero, y a lo largo del túbulo seminífero vamos a ir encontrando distintos estadios, y eso es una onda espermática. ¿Cuánto dura este ciclo? Depende de cada especie, como decíamos hoy, pero está, digamos, representados, hablando en el caso puntual del toro, en aproximadamente 61 días.
Son 4 ciclos y medio de 13 días y medio cada uno que se produce. Eso es un ciclo. Entonces decíamos, en cuanto a cómo funciona el estímulo del hipotálamo liberando GnRH para que actúe sobre la hipófisis y la hipófisis libere las dos gonadotrofinas. ¿Qué hace una y otra gonadotrofina? La ICSH o LH actúa sobre células de Leydig y la FSH actúa sobre la espermatogénesis. También sobre esta espermatogénesis va a actuar la testosterona, que es una de las los esteroides que se forman en la célula de Leydig y que tienen que ver con toda la actividad desde la espermatogénesis hasta el comportamiento, como decíamos, en este caso del macho. Entonces, esa célula intersticial de Leydig, ICSH, que actúa sobre las células intersticiales de Leydig, va a producir testosterona. Y la testosterona va a actuar sobre células peritubulares. A su vez, tanto la testosterona actúa sobre células peritubulares, va a actuar sobre células de Sertoli. Y también con esas células de Sertoli que aportan los nutrientes, actúa sobre las células germinales. A ver, un poquito. Entonces, ¿qué pasa en el testículo? La célula intersticial, célula de Leydig, tiene también dentro de ese intersticio, ¿no es cierto?, macrófagos, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y en el túbulo seminífero hay células mioides, células de Sertoli y células germinales. La célula de Leydig estimula la síntesis de proteína regulatoria estrogénica aguda, que se la conoce como STAR. S-T-A-R, STAR. Es una proteína reguladora. O sea, ¿qué hace esta proteína regulatoria? Acelera el transporte de colesterol desde la membrana externa de la mitocondria a la membrana interna. Produce la biosíntesis de las hormonas esteroides. Su función es la producción de andrógeno bajo el estímulo de la ICSH. La testosterona tiene función parácrina sobre las células mioides, la célula de Sertoli y las células germinales. Tiene función endocrina sobre diferentes órganos, como ser la masa muscular, la eritropoyesis, etcétera, etcétera, que lo vinimos viendo. También favorece la espermatogénesis, la movilidad de los espermatozoides y la erección. En cuanto al metabolismo de la testosterona, se produce en la mitocondria, el colesterol pasa por pregnenolona, progesterona, 17-hidroxiprogesterona, y en los microsomas esta 17-alfa-hidroxiprogesterona pasa a androstenediona, androstenediona, que luego se transforma en testosterona, indudablemente por la 5-alfa-reductasa o 5-dihidroxitestosterona, o también conocida como aromatasa, que es el que transforma el 17-beta-estradiol en androstenediona para que termine siendo testosterona. El 95% de esta testosterona es producida en el testículo. Se la puede valorar en la saliva, se la puede valorar en el suero, y de ese total, el 98% está unido a una proteína, que es una albúmina. Es una, digamos, una proteína transportadora de testosterona. Se la conoce como SHBG, o globulina transportadora de hidroxitestosterona. Las células mioides rodean a los túbulos seminíferos, son las que producen en su contracción, ¿no es cierto?, el movimiento del fluido y de los espermatozoides,
dependen de el estímulo con oxitocina, serotonina, prostaglandina, que son las que estimulan esa actividad contráctil. Tienen receptores para testosterona, o sea que también responden al influjo de la testosterona, y median los efectos de testosterona y otras hormonas y factores de crecimiento sobre células de Sertoli y células germinales. Las células mioides facilitan la contracción de los túbulos, oxitocina, serotonina y prostaglandina, dijimos, y tienen función parácrina. Ante un estímulo androgénico, actúan sobre la célula de Sertoli, aumentando la proteína transportadora de andrógeno y la transferrina por un factor proteico que lo vemos ahí, que lo conocemos como PMOX. ¿Qué es ese factor proteico parácrino? Este factor, bajo control androgénico, regula la función de la célula de Sertoli, eleva la transcripción de la transferrina en células de Sertoli y mantiene y controla la diferenciación de la célula de Sertoli. Y estas células de Sertoli forman parte del epitelio seminífero, tienen receptores para folículo estimulante y testosterona. O sea que es célula blanco para folículo estimulante, triiotironina, insulina, factor IGF-1, factor de crecimiento, y para testosterona. La célula de Sertoli produce diversos compuestos, como ser la inhibina, la activina, la proteína ligadora de andrógeno que decíamos, la ABP, la transferrina, activador de plasminógeno, lactato. Son las únicas células somáticas en contacto directo con la célula germinal en diferenciación. Las células de Sertoli se comunican entre sí por uniones oclusivas y es lo que conocemos como barrera hematotesticular. ¿Cuáles son las funciones de la célula de Sertoli? Mantenimiento de la estructura del túbulo seminífero, barrera hematotesticular, como decíamos recién, translocación de células germinales en desarrollo, o sea, el avance en ese de la base de ese epitelio que se va diferenciando y transformando para llegar a la luz del epidimo. Fagocitosis y pinocitosis, la espermiación, la secreción del túbulo seminífero, liberación de nutrientes a células germinales y secreción de proteínas y otros productos. En cuanto a esa activina e inhibina que decíamos, la principal es la inhibina y produce, digamos, existe una inhibina A y una inhibina B. La A se la representa como A-B larga A y a la B como alfa-beta B. Son esta hormona inhibitoria está regulada por la folículo estimulante, está regulada por la secreción de células germinales, por una activina A, por el control parácrino en la regulación del testículo inmaduro, que es una función no clara, y la activina, que es la otra, está representada por una activina A, AB y BB, que produce estímulo de la secreción de folículo estimulante e inhibe la secreción de testosterona por célula de Leydig. La inhibina en realidad es la primera que se descubrió y era porque inhibía al arco reflejo sobre el estímulo que llega al sistema nervioso central, o sea, al hipotálamo. Pero después en los estudios se vio que había una parte de esa inhibina que producía activación y no inhibición y producía la inhibición de la secreción de testosterona por la célula de Leydig y por eso se la llamó activina. En realidad es una parte de la inhibina. Bueno, acá ustedes tienen la biosíntesis de la testosterona y de la dihidrotestosterona a partir del colesterol. Indudablemente es lo mismo que vimos para corteza adrenal, partiendo del colesterol y pasando, hay que
hay que tener en cuenta y acordarse nomás de cuáles son las enzimas y dónde actúan, pero partimos de la misma base de colesterol y terminamos en testosterona o dihidrotestosterona, que si hablamos de cuál es la enzima o dónde se sitúa, este mismo camino podría no llegar acá a androstenediona y sino pasar y darnos los mineralocorticoides, digamos, importantes que conocemos, que ya conocemos. Pero esto para que tengan en cuenta que digamos, la biosíntesis es la misma, nada más que cambia en el final según qué enzima actúa. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que los testículos van a producir la testosterona va al medio, ¿eh? Y esa testosterona también puede venir de la suprarrenal. Acuérdense que decíamos que el inicio del colesterol es lo mismo para ambas, para las hormonas, digamos, importantes que tienen tanto la suprarrenal como el testículo, vienen al medio e ingresan a la célula. Esa testosterona, por una alfa-5 reductasa, va a terminar en dihidrotestosterona, o puede ser, digamos, seguir como testosterona, o puede ser aromatizada. Si es aromatizada, tanto la testosterona como la androstenediona, por medio de una aromatasa, puede terminar siendo estradiol, pasando, si es androstenediona, por acción de la aromatasa por estrona, y de ahí a estradiol. Pero si no, directamente aromatización del anillo, la testosterona va a transformarse en estradiol. ¿Cómo actúa la testosterona en la vida? Tenemos una acción directa, donde por acción de LH y FSH el testículo libera testosterona. La testosterona, como es origen esteroide, no tiene inconveniente en la pared de la célula, atraviesa y directamente va al núcleo para producir las acciones paracrinas, regulación de la gonadotrofina, alivio, comportamiento sexual, agresividad, etcétera, etcétera. Esa es la forma directa que hace cómo actúa en la célula blanca. Y la otra es la indirecta, donde una vez formada la testosterona, liberada, ingresa a la célula, pero ahí es atacada por una 5-alfa reductasa y se transforma en dihidrotestosterona. Y ahí recién ingresa al núcleo y produce los cambios, ¿no es cierto? Y generalmente está relacionado con la manutención funcional de los órganos sexuales. O sea que para mantener la función de los órganos sexuales es una acción indirecta, y para todas las otras características que hace al comportamiento del macho es una acción directa. Comportamiento sexual. El comportamiento sexual tiene que ver con un estadio precopulatorio. Ese estadio precopulatorio tiene que ver con la erección, la protrusión del pene, el estadio copulatorio propiamente dicho, donde se ocurre la eyaculación, y un estadio postcopulatorio, que es el periodo refractario. Para que ocurra este primer estadio precopulatorio, hay un reflejo de acercamiento y excitación sexual. El macho busca, con la ayuda de los sentidos, a la hembra, y los estímulos pueden ser olfatorios, táctiles, sensitivos. El olfatorio, principalmente en bovino, ovino, caprino, en los cuales se presenta el reflejo de Fleckmann. El macho huele la orina de la hembra, levanta la cabeza y frunce el labio superior. Táctiles y sensitivos, principalmente como el caso de los cerdos, donde el macho golpea los flancos de la hembra con su hocico, o en el caso del bovino, ovino y caprino, que huelen, golpean la zona perineal de la hembra. Y auditivo, principalmente el caballo, donde, por ejemplo, produce el relincho, o en el caso del cerdo, que produce el ronquido, o en el caso del bovino, que produce el bramido. El reflejo de la erección se da como consecuencia de los estímulos que se dirigen hacia el sistema nervioso central,
y se concentran luego en el hipotálamo. De aquí salen estímulos nerviosos que al pasar por la médula espinal llegan al centro de la erección, ubicada en el último par de vértebras sacras y primer par sacro, donde se enviarán estimulaciones al pene provocando la erección. En el caso de los equinos, como hay más cuerpo cavernoso, la erección se da por vasodilatación y contracción del músculo isquio cavernoso que provoca que el mismo se llene de sangre. En caso de bovino y cerdo, ¿se acuerdan que dijimos el pene es fibroelástico? Hay un alargamiento de la S peniana y relajación de los otros músculos. Se produce el reflejo de la monta y amplexión. El macho monta a la hembra y ubica sus miembros anteriores hacia los flancos de la hembra presionándola. El macho ubica la región pélvica en posición directa con los genitales de la hembra. Se produce el reflejo de búsqueda para introducción del pene. El macho procura enérgicamente introducir el pene en los órganos sexuales de la hembra, presionando con el glande alrededor de los genitales externos. Esta etapa varía con la experiencia sexual del macho. Después viene el reflejo y la fricción, o el reflejo de fricción, que es el movimiento pélvico hacia adelante y hacia atrás. Se observa bien en equino, en el cerdo y en el perro. En bovino en realidad no se alcanza a observar porque la eyaculación es muy rápida. El reflejo de la eyaculación, hay sensación de tensión, calor y presión que producen estímulos que llegan al centro de la eyaculación en la columna vertebral y de aquí se producen contracciones musculares que provocan la eyaculación. En el caso del bovino, en este preciso instante se produce el golpe de riñón o contracción brusca de los miembros posteriores o la estocada, como le llaman. El equino se produce el movimiento de la cola, movimiento de bandera, bombeo de la cola hacia arriba y hacia abajo. Y después ya viene el reflejo de desmonta, el macho se baja de la hembra y hay retracción del pene. En cuanto decíamos entonces, la erección es un evento neuromuscular, se liberan los neurotransmisores, el nervio cavernoso y los factores relajantes de las células endoteliales que hacen que se relaje la musculatura lisa de las arterias y arteriolas y eso hace que aumente la cantidad de sangre en el lugar. El plexo venoso subunicular es comprimido y se oclusiona o se cierra totalmente el flujo venoso y por lo tanto la sangre no puede salir, queda en ese lugar y eso es lo que hace que, sobre todo en el caso del equino que tiene un tipo de tejido esponjoso, eso se llena de sangre y eso haga aumentar en longitud y tamaño el pene. La sangre queda atrapada dentro de los cuerpos cavernosos. Los nervios adrenérgicos son los que median la contracción del músculo liso intracavernoso. Los colinérgicos contribuyen a la relajación del músculo liso y la erección del pene. La inhibición de los nervios adrenérgicos a través de las neuronas o interneuronas inhibitorias son los que van a cortar el ciclo, digamos, y hay liberación del factor relajador derivado del endotelio gracias a la acetilcolina que se libera en las terminaciones nerviosas colinérgicas. Entonces se produce la eyaculación. Hay un estímulo sensitivo, el nervio pudendo externo lleva el estímulo a la médula lumbosacra. La médula lumbosacra, por medio del plexo hipogástrico, produce las contracciones coordinadas de los músculos letrales, isquio y bulbo cavernoso, y eso lleva a la expulsión del semen. Entonces la eyaculación es la expulsión del fluido seminal por los conductos excretores y comprende dos procesos, uno que es la emisión y el otro que es la expulsión. La emisión implica la secreción del plasma seminal de las células epiteliales y de las glándulas sexuales accesorias, o sea que lo que hace es llenar la uretra, tanto con el contenido del fluido, digamos, el contenido que aporta el espermatozoide,
y también la acción que ocurre sobre las glándulas accesorias para que liberen el fluido seminal. Todo eso hace distender la uretra y eso también es un arco reflejo que lleva a las contracciones eh, tanto de la uretra como las contracciones del conducto deferente para impulsar ese plasma seminal y los espermatozoides a esa parte proximal de la uretra. Y entonces ocurre lo que conocemos como la emisión, que decíamos, esa primera parte. Secreción del plasma seminal de las glándulas sexuales accesorias, contracciones peristálticas del músculo liso y pasa el plasma seminal y los espermatozoides alojados en el epidimo, o sea, en la cola del epidimo, a la parte caudal de la uretra. Eso es la emisión, o sea, el llenado de la uretra es lo que conforma o forma la primera parte de la eyaculación, que es la emisión. Después viene la segunda parte, que es la expulsión. El semen avanza por la uretra y es expulsado por el meato del pene. Acción coordinada de las contracciones del esfínter uretral externo, el músculo bulbo cavernoso y los músculos estriados que rodean a la uretra. Participa la contracción de otros músculos perineales y pélvicos adyacentes a la base del pene, como el isquio cavernoso y los pubococcígeos. O sea, eso es lo que hace que se contraiga la uretra y todo eso que la llenó o la dilató sea expulsada al exterior. Se produce entonces esa contracción del músculo liso que hace que pase en la primera parte, en la emisión, los espermatozoides y el plasma seminal a la cola del epidimo y a la uretra. El músculo liso uretral se contrae, cierra el cuello de la vejiga, previniendo eyaculación retrógrada. O sea, nunca vamos a encontrar espermatozoides en la orina de forma normal. Mejor dicho, no en la orina, sino en la vejiga, porque en la orina indudablemente que vamos a encontrar espermatozoides. La propulsión del semen requiere de la contracción del esfínter externo de la uretra y los músculos bulbocavernosos que la rodean. Y bueno, los otros músculos pélvicos adyacentes a la base del pene, como el isquio cavernoso y el pubococcígeo, también contribuyen con su contracción a la expulsión del semen, como decíamos recién. El tipo de eyaculado. El tipo de eyaculado puede ser monofásico, en una sola fase sale todo al exterior, se da en bovinos, caprinos, ovino, incluso en el humano. El de eyaculado trifásico, que ocurre en 3 fases. La primera fase, el plasma seminal pobre en espermatozoide cambia el pH de la uretra. La segunda fase de este eyaculado es la fase más rica en espermatozoide. Y la tercera fase es producida por las glándulas vesiculares, es pobre en espermatozoide y presenta lo que conocemos como tapioca, que es un gel liberado por las glándulas accesorias que se coloca en el cuello del útero y evita el retorno de los espermatozoides que se da en equinos, en cerdos y en perros. O sea que en estos animales, indudablemente que la mayor carga de espermatozoides está en la segunda fase. Después la otra, una es para cambiar el pH, para lubricar, y la tercera fase o última fase es solamente para limpiar el conducto. Es más bien una producción de un líquido, digamos, pobre en espermatozoides y en distintos componentes. Es más acuoso, digamos, para producir esa limpieza del tracto. Bueno, acá en esto podemos ver el tipo de eyaculado, cuánto dura, el sitio de depósito, el volumen de eyaculado y la concentración y la motilidad, como que ya algunos de estos datos lo habíamos visto anteriormente. Pero bueno, decíamos, el toro es monofásica, el carnero es monofásica, el berraco, o sea, el cerdo es trifásico, el caballo es trifásico, el hombre monofásico, el perro trifásico.
Y ahí tenemos la duración. Decíamos casi imperceptible lo que ocurre en el toro, porque una vez que encontró el canal eh, de del aparato reproductor femenino, produce la estocada y es alrededor de un segundo. Entonces es muy rápido. El caso del cerdo tarda aproximadamente entre 5 y 30 minutos, en el caballo de medio a un minuto, y el otro característico es el perro, que tiene aproximadamente 30 minutos, entre 22 y 30 minutos, dependiendo de de, del tiempo que lleve la detumescencia del glande y pueda retirar el glande del aparato reproductor de la hembra. El sitio de depósito es contra el cuello uterino en el toro, en el carnero, en la luz del cuello e intrauterina en el cerdo, intrauterina en el caballo. ¿Se acuerdan que dijimos que había una actividad que dependía de la hembra, que es una presión negativa en el útero, que hace que pueda ingresar al útero? Y el perro también contra el cuello uterino. Bueno, después las concentraciones, eso lo habíamos visto ya al principio. El plasma seminal es el medio líquido del eyaculado, encargado de mantener el medio nutritivo del espermatozoide. El plasma seminal transporta células espermáticas, contribuye con el metabolismo del espermatozoide, tiene distintos componentes, aporta fructosa, que es la que da la energía, el sorbitol, que ayuda a la isotonía, ácido ascórbico, que tiene relación con la fertilidad, el ácido láctico para el metabolismo espermático, el cítrico, que actúa como buffer del semen, y proteínas, albúminas relacionadas a inflamación, glicoproteínas relacionadas con fertilidad, enzimas fosfatasa ácida que regulan el metabolismo de la fosforicolina y la fosfatasa alcalina que intervienen en la glicólisis, vitaminas como la riboflavina, hormonas como las prostaglandinas, la relaxina y el inositol. Y por último, tenemos la detumescencia, donde se produce el cese de la liberación de los neurotransmisores, se interrumpe la fosfodiesterasa y hay una descarga simpática durante la eyaculación. La contracción del músculo liso trabecular vuelve a abrir los vasos venosos, la sangre atrapada es expulsada y el órgano vuelve a la flacidez, o sea, vuelve al estado de reposo. Bueno, como siempre, llegamos al final de esta clase, pero indudablemente que tienen que leer para poder, digamos, ampliar el tema.